organizaciones políticas más tradicionales nunca generaron nuevos liderazgos. Y si se generaban nuevos liderazgos eran temporales. Y estos liderazgos eran la punta de lanza para escenarios de conflicto. No se sostenían en el tiempo. En segundo lugar, no renovaron sus filas y no mejoraron sus criterios de militancia. Tampoco exigen militancia muchos de ellos. Simplemente entraba cualquier persona que tenía algo de seguidores en TikTok y formaba parte de sus listas. Hoy por hoy el asambleísta Peña es el caso más ejemplar al respecto de que no hay ningún filtro ideológico en las organizaciones políticas. Ferdinand Álvarez es un buen ejemplo también propio. Y ojo que estoy hablando de varias organizaciones políticas, no estoy direccionando el comentario hacia algún lugar. Es lo que pasa en todas. Claro, y esas son, o sea, sí causan muchas sorpresas. Bienvenidos a un capítulo más del Sofá Rojo Política con Perspectiva. Un agradecimiento muy especial al gran equipo de M-Group, que sin ese gran apoyo no sería posible la realización de este programa. Hoy vamos a conversar con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Vamos a conversar sobre esta crisis parlamentaria que estamos viendo en la Asamblea. ¿Para qué es la Asamblea y qué es lo que está haciendo en la actualidad? Hola Roger, un placer tenerte aquí, conversar contigo un ratito y que nos aclares el panorama de todo lo que está pasando. Hola Wendy, muchísimo gusto con tu audiencia, un saludo cordial y pues qué honor estar en este espacio conversando contigo de estos temas que nos atañen a todos. A veces pensamos que la política está muy lejana de nuestra vida, pero en realidad es de hecho la actividad que más nos marca como ciudadanos. Así es, y hay que estar siempre pendientes, siempre politizando. Sí, para empezar, ¿qué papel es el que debe cumplir la Asamblea Nacional en una democracia como la que nosotros tenemos, con la democracia ecuatoriana? Mira, yo quisiera empezar por lo más reciente y lo más tangible. A veces, insisto, pensamos que estas instituciones son muy lejanas a nuestra vida, pero en realidad no. Fue lamentable cuando se dio la disolución de la Asamblea Nacional hace poquitos años, que el ciudadano ecuatoriano estaba de acuerdo. Si le preguntabas en la calle que qué pensaba de que se haya ido la Asamblea Nacional, pues era incluso positivo. Y es porque el resultado, o la imagen más bien, porque hay que diferenciar, Wendy, y eso lo podemos ir profundizando, entre lo que es la percepción de la ciudadanía y lo que es realmente el trabajo político e incluso técnico que hace la Asamblea Nacional. Pero más allá de esto, esta percepción con toda legitimidad era negativa y nos decían pues la Asamblea no sirve para nada, un discurso que fue extremo a tal punto de que no tuvimos una legislatura durante 6 meses. Porque es importante en ese contexto de vacío, de control, es que no hay un contrapeso real para la política. Desafortunadamente en ese tiempo pasaron muchas políticas, muchos casos de corrupción también. No había quien fiscalice básicamente al poder político, al poder público, y básicamente estas actuaciones quedaron en la impunidad porque no hubo quien vigile. No quiere decir, Wendy, y estimados amigos y amigas, que esto implique que la mera existencia de la legislatura ya sea suficiente para que una democracia funcione bien. Es un mínimo. De ahí vamos a un segundo punto en donde lo que debemos exigir como ecuatorianos es calidad, es decir, un trabajo que realmente tenga un impacto positivo en la calidad de vida de las personas. Así es. ¿Cómo evalúas tú y tu equipo desde el observatorio ese cumplimiento de las funciones de la Asamblea el día de hoy? La Asamblea Nacional tiene, desde mi punto de vista, 2 atribuciones y algo que es más transversal y que tiene un espíritu más político. Como sabemos, la legislación, el crear un marco normativo para que el país funcione de determinada manera, y la fiscalización, es decir, ver que esa normativa que se va aprobando, que ya existe, que se cumpla. Pero también hay un eje transversal que es la representación. Finalmente, ¿qué tanto es efectiva la voz del ciudadano a través de un legislador? ¿Qué tanto el ciudadano de Pichincha, de Manabí, se siente representado por su legislador? ¿Qué tanto esa propuesta que se le ofreció en su casa o en la calle, en una campaña, qué tanto esa propuesta ha trascendido en la legislatura? Ese eje es muy importante, pero nos olvidamos, de hecho es el eje más vivo que hay en la legislatura, más allá de crear leyes o fiscalizar, ese eje de representar, de alzar la voz,
de pedir la palabra, de aportar, de criticar, de cuestionar, de aparecer en medios y demás. Ese eje es el que nos está faltando en el país. Actualmente esa figura de representación está seriamente manchada en la legislatura por 2 o 3 casos puntuales. El primero, que a mí me parece el más desastroso para nuestra democracia, es la presunta violación de un legislador a una niña. En segundo lugar, el nepotismo, que es algo que sabíamos que existía, que se denunció en su momento, pero que nadie hacía caso. Y finalmente, lo cual a mí me parece que no es pertinente o positivo debatir, es lo del asambleísta dibujante, lo de Dominic Serrano, que finalmente es algo que puede caer en la subjetividad. Entonces, para concluir, la Asamblea Nacional legisla, fiscaliza, pero también nos representa, y a eso hay que ponerle mucho ojo. Y hay que decir que no hace la Asamblea Nacional. Por ejemplo, la Asamblea Nacional no te crea una escuela, no te crea un puente, no te hace obra pública. Muchas veces pensamos que por ahí va la idea de legislatura, pero no, es otro el espíritu de una institución parlamentaria. Claro. Pero, yo creo, la representación sí, está... Porque yo creo que ni siquiera conocemos a los que nos representan, porque nosotros, la mayoría de ecuatorianos, votamos por una lista, más no por los candidatos, porque los candidatos de las circunscripciones muy pocos se les conoce, sino más bien el principal, sí, al nacional, al que encabeza la lista, y votamos por él. Entonces, ahí. Otra cosa es que la asamblea sí siempre está aliada, digamos, al oficialismo o alguna otra corriente política. Digamos, tú lo acabas de nombrar, en la muerte cruzada, ¿no? Guillermo Lasso dicta la muerte cruzada porque querían mandarle a juicio político, 1. Y 2, porque él demandaba que las leyes que él mandaba quedaban ahí. Cuando hay la muerte cruzada, se da paso a algunas leyes, ya obviamente sin pero pasó, ¿no? Y digamos que pudo hacer algunas cosas, ¿no? E incluso cosas que a Guillermo Lasso no le dieron paso a Daniel Noboa. Entonces, ¿cómo se explica también eso de...? Eso es coyuntura política, por supuesto. Pero decías algo muy interesante antes de pasar a ese tema, y es finalmente, ¿quién nos representa? Los partidos, los asambleístas, los políticos individuales. A veces tenemos esa duda y es legítima, porque los partidos no funcionan bien, y hay que decirlo con toda claridad. ¿Qué hace un partido que funciona bien? En primer lugar, construye su plan. En primer lugar, declara sus principios ideológicos. Actualmente, muy pocos partidos han dicho yo soy de izquierda, de derecha, de centro y sus variantes. Muy pocos. Los otros, pues, incluso se han tildado o se han autocalificado como apolíticos o apartidistas, y nos dicen que las ideologías ya son cosa del pasado. No, si no tienes ideología bien puesta, no sirve. Y otra cosa, decir que eres apolítico creo que es una idiotez en estos tiempos. Entonces la ciudadanía, frente a una papeleta que nos obliga a votar por partido político, se hace la pregunta finalmente, ¿y ahora a quién le pido la rendición de cuentas? Y luego cuando pasas a la Asamblea Nacional ves que los partidos tampoco operan como bancada y comienzas a ver los camisetazos, el transfugismo político. Hoy en día sabemos que se ha electo una autoridad nueva de la CONAIE, y que ya han declarado que el brazo político de Pachacutic, una facción de ya va a ser separada de Pachacutic. 6 asambleístas. Entonces, a ver, solo para concluir esta parte, lo que estamos viviendo es una suerte de cascarón vacío. Son organizaciones políticas formales, pero que no tienen ningún contenido. No se sostienen en el tiempo, no tienen ideología, por tanto no tienen ideas y no tienen planes a futuro de Estado. Y luego, con esta configuración política partidista de la Asamblea Nacional, lo que vemos es, por ejemplo, que la fiscalización, y ahí mencionabas tú al periodo legislativo en el cual Guadalupe Llori fue presidenta, en donde no pudo generarse un ambiente de gobernabilidad. No puedo decirlo porque no fue así, que hubo obstrucción, hubo, yo diría, falta de negociación política o de talento para negociar. Y la Asamblea Nacional internamente tampoco pudo articularse de una forma adecuada. Es decir, dentro de la legislatura no hubo gobernabilidad, por tanto su expresión hacia lo externo, hacia el colegislador, en este caso el expresidente Lasso, también fue de choque. A mí lo que me sorprendió
es que finalmente no pudieron conciliar. En un gobierno fresco, reciente, que no tenía un desgaste significativo, no pudieron conciliar. Es un caso de estudio, de hecho, que un gobierno tan fresco, tan nuevo, caiga por esta vía porque no pudo conciliar con la legislatura. Eso no le pasa a Daniel Noboa. Daniel Noboa, si vemos el primer periodo que él tiene como presidente y con su legislatura, tenía 12 legisladores, número exacto al que tenía Guillermo Lasso. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Es la coyuntura política. Era un escenario distinto, no podía ser una legislatura de obstrucción porque ya lo habíamos vivido. Tal vez, más allá de lo político, lo que hubo también fueron factores temporales de la construcción propia de la sociedad ecuatoriana que dieron como resultado que hubo una muerte cruzada anticipada. Claro que sí. Sí, y esta fragmentación, digamos, de bancadas como es DRC, ¿cómo interpretas tú? ¿Estamos viviendo en una crisis o es parte de un reacomodo político habitual, digamos? No es habitual lo que está ocurriendo en la Revolución Ciudadana. De hecho, genera la primera impresión o las primeras ideas al respecto de que ideológicamente la organización política se está vaciando. Porque si nos damos cuenta al respecto de los problemas que tiene la Revolución Ciudadana, no son problemas ideológicos. Naturalmente los problemas de una organización política deberían ser ideológicos. Ese debería ser el debate interno. Si nos vamos mucho más a la extrema izquierda o si nos quedamos más moderados, eso en una democracia madura es el debate. Hacia dónde apuntamos dentro de nuestro espectro ideológico. Eso no pasa. Lo que pasa es lo que ya se había advertido, Wendy, y lo que nunca, desafortunadamente, los partidos hicieron caso, como la Izquierda Democrática, como el propio Pachacuti, como Creo, y las organizaciones políticas que en su momento tuvieron participación importante en el Ejecutivo, en la legislatura, pero que luego y voy a decir por no implementar, digamos, estos cambios, generaron complicaciones dentro de sus estructuras. Organizaciones políticas más tradicionales nunca generaron nuevos liderazgos. Y si se generaban nuevos liderazgos eran temporales. Y estos liderazgos eran la punta de lanza para escenarios de conflicto. No se sostenían en el tiempo. En segundo lugar, no renovaron sus filas y no mejoraron sus criterios de militancia. Tampoco exigían militancia muchos de ellos. Simplemente entraba cualquier persona que tenía algo de seguidores en TikTok y formaba parte de sus listas. Hoy por hoy el asambleísta Peña es el caso más ejemplar al respecto de que no hay ningún filtro ideológico en las organizaciones políticas. Ferdinand Álvarez es un ejemplo también propio. Y ojo que estoy hablando de varias organizaciones políticas, no estoy direccionando el comentario hacia algún lugar. Es lo que pasa en todas. No, claro, y esas son, o sea, y sí causa mucha sorpresa que un ex correísta, que los correístas se dicen, ¿no? Que son progresistas, que tienen una ideología clara, que es la lucha revolucionaria, ahora es de ADN. Y es como que claro, no tenía muy claro, señor. Ahí hay una palabra clave para analizar esta actitud o comportamiento político y es coherencia. Finalmente, ¿con qué son coherentes? Si es que un político no tiene coherencia con algo, difícilmente uno puede exigirle rendir cuentas o exigirle un resultado político, porque no responde a ningún lugar. Son estos políticos móviles que generan ¿qué? Mayorías móviles. En todo caso, lo que estamos viviendo ahora es un escenario totalmente distinto, es de estudio al respecto de algo que es muy importante y que nosotros, y yo me permito incorporar este tema en esta conversación, es algo que tiene que ver con los contrapesos institucionales. Más allá de la bandera política, de que si nos gusta o no el presidente de la República y su partido político, Ecuador está viviendo una crisis permanente y que no ha tenido resolución y que va apuntando hacia algo más complejo en cuanto a Estado de Derecho, en cuanto a contrapesos. La Asamblea Nacional hoy por hoy no es un poder de contrapeso, en lo absoluto. Y eso es peligroso en una democracia que necesita alejarse del autoritarismo, porque sabemos qué conlleva eso, pero en donde el escenario es tan fértil para que se instale un gobierno, insisto, sea Noboa o sea cualquiera que se instale un gobierno de esta corte, porque actualmente podemos justificar cualquier política con seguridad. Necesito seguridad, por tanto cualquier cosa que haga el presidente es legítima. Y desafortunadamente estamos viviendo algo que no tiene precedentes en el país. Sí. Es de cuidado, como lo dices, ¿no? El caso de
Dominic Serrano, que ha abierto un debate sobre el comportamiento de los asambleístas, sobre lo que tienen que hacer los asambleístas, ¿no? Y que bueno, se lo encontró dibujando y todo eso. ¿Qué nos dice esto sobre los límites institucionales en el poder parlamentario? Bueno, yo debo partir del hecho de que ese no es el problema de fondo. Insisto, eso es muy subjetivo. Puede ser que a muchas personas el dibujar les traiga mayor concentración y tal vez ese era el caso de él, o simplemente no le importaba que se esté discutiendo algo tan sensible como el tema eléctrico en este país que tiene yo ese lo riesgo. que digo es un niño, es un adolescente de 19 años. Pero ojo que los propios esperar? jóvenes, los partidos procesaron esa demanda de mayor participación política de los jóvenes. La sociedad, digamos, piensa que la participación de los políticos jóvenes es necesaria, yo me incluyo. Sí, yo también lo creo ahí va necesario. la tercera parte de los partidos, formación. Exacto, o sea, ¿Te acuerdas que hablé de requisitos para ser candidato o para ser militante? Formación. ¿Qué nos cuesta al legislador decirle, sabes que tu comportamiento político debería enmarcarse mínimamente en esto? Pero eso no ocurre, Wendy, y ahí vamos a un problema que es más relevante. Hay un interés, a ver, hay dos problemas. Hay un interés real del político de querer aportar, esa es la gran pregunta. Y en segundo lugar, hay conciencia de que a través de la política podemos cambiar los problemas del país. Si esas dos preguntas, su respuesta es no, creo que hagamos lo que hagamos, vamos a estar en el mismo escenario. Sí. Entonces, complejo. Sí, o sea, pero, a ver, los jóvenes a esa edad tienen ciertas características, se interesan por ciertas cosas. Yo también creo en la participación de los jóvenes, pero creo que tiene que ser una participación de otra manera, una participación guiada, porque son jóvenes, porque necesitan a un adulto que esté ahí, que como tú dices, que les diga las formas de comportarse, que les digan lo que tienen que hacer. Yo conozco jóvenes que están incursionando en la política, que son muy buenos oradores y están dentro. Pero, o sea, en general, no creo que podríamos esperar cosa distinta de un bachiller, un chico de 19 años que se ponga a dibujar. Bueno, hay casos en todo el mundo al respecto de muy jóvenes de 18 años que han participado en política. Y bueno, ahí coincido contigo en el sentido de que sí nos trae un debate al respecto de qué tan responsable es nuestro sistema con la política. Tal vez la inclusión de requisitos es que es complejo para el político, porque si es que tú incorporas mayor obstáculo para la participación política, lo que terminas haciendo es elitizando el poder para quien sí puede pagárselo o para quien sí puede participar y cumplir ciertos requisitos formales. Para mí, la cosa no va por lo legal. Este país, Wendy y amigos y amigas, tiene más de 190,000 normativas entre leyes y ordenanzas. Es un buen país. Los resultados están a la vista. No, una ley no te garantiza de que haya un mejor sistema. Sí deben haber criterios mínimos legales, pero yo creo que el punto del asunto va en la práctica política, en esas decisiones que parecen efímeras, que parecen, digamos, no tan trascendentales, terminan siéndolo. El que una organización política haga un buró político para designar a los candidatos y que hayan procesos de democracia interna es importantísimo para el país. Pero hablo de procesos de democracia interna de verdad, en donde hay al menos el principio de oposición. Y yo siempre les hago esta pregunta a las organizaciones políticas. Finalmente, ¿tienen casos en los cuales algún militante haya alzado la mano y haya dicho, no, ese candidato a mí no me parece? Y que esa contraposición o interpelación que hace un militante sea escuchada y finalmente se investigue y se dé de baja a un candidato que no merece estar en papeleta. Eso no existe. Existe ya una predeterminación por otros intereses que van más allá de lo político, sino van incluso por los rasgos personales. Y ojo, y es muy interesante comenzar a ver más allá del número de camisetazos que hay en la legislatura, el por qué. El por qué nos dice mucho de cómo llegó esa persona al partido político, cómo funcionó y finalmente en qué condiciones sale. Y nos demuestra nuevamente la evidencia al respecto de que ahí hay todo menos un interés político. Hay interés personal, que es distinto. Sí, y bueno, puede considerarse deshonesto y hasta traición, ¿no? Que entren por un partido, porque obviamente se les elige, como lo dijimos en un principio,
se les elige por el partido, porque muchas veces ni se les conoce y luego abandonan la bancada y son afines a otros, entonces como que tampoco es muy coherente eso, como lo decías hace un rato. Y sobre estos casos que están ahorita sobre la mesa, como Santiago Díaz, asambleísta acusado por violación, que recientemente se entregó ya a las autoridades. Otra cosa, también que se ha tomado en cuenta un testimonio de una persona privada de libertad con algunas acusaciones. O sea, ¿por qué la Asamblea le da tanta importancia a una persona privada de la libertad? Y no es la primera vez que ocurre. Desafortunadamente los instrumentos de control político, entiéndase la fiscalización, las comparecencias, incluso los juicios políticos han sido usados para todo menos para lo que fueron creados. ¿Para qué fueron creados? Para garantizar mejores políticas públicas. Pero estos instrumentos han sido utilizados para la controversia política, porque no hay otra forma de calificar esto. Estos testimonios no están sirviendo para un proceso judicial, simplemente están sirviendo para posicionar ciertas narrativas en la opinión pública al respecto de quién es el bueno y quién es el malo de la película. Todo terminó saliendo mal. Actualmente se sabe quiénes son los malos y quiénes son los malos, porque buenos no hay en esta película. Y de nuevo la Asamblea Nacional nos presenta a la ciudadanía una imagen no institucional, sino nos presenta una imagen partidista, una imagen, es que ni siquiera partidista, porque la palabra partido político no es mala palabra. Es una de las palabras o de las instituciones más bien más importantes que tiene el país. Pero actualmente es mala palabra porque se nos presentan así los políticos, con escenarios en donde se privilegia la opinión de una persona cuestionada, que posiblemente debería estar compareciendo ante la justicia y bajo juramento, pero es utilizada como... utilizada, creo que hasta ahí es la palabra clave, utilizada para un interés que es incluso personal. Es triste que esta Asamblea Nacional vuelva a caer en esas prácticas, y eso, y con todos los actos que va teniendo esta Asamblea Nacional, lo que nos hace es demostrar que no es la nueva Asamblea. O tal vez sí, son nuevas caras, pero con mismas prácticas. Y eso no es nueva política, porque se han apropiado, ¿no? En este caso, el oficialismo de ese término de nueva política, pero finalmente no termina siendo algo novedoso o algo nuevo o algo innovador cuando se recurren las mismas prácticas. Claro, es justamente lo que se había hablado en un capítulo anterior con Juan Fernando Flores, que él dijo, claro, ADN criticó mucho al correísmo, pero lo está haciendo prácticamente lo mismo. Entonces no es que, o sea, cuando uno hace una crítica, de pronto también es tratar como de recomponer, ¿no? Pero sí, o sea, no sirve de nada que se critique y se haga lo mismo. Sí. Entonces, sí, bajo tu perspectiva, ¿qué estrategias o qué se espera ahora para poder mejorar en algo esta situación de la asamblea, este ambiente, y de pronto que la asamblea pueda funcionar como tiene que funcionar? Bueno, creo que los problemas son estructurales, son recurrentes, son sistemáticos. Nosotros hemos presentado incluso observaciones formales y en conversaciones también lo hemos mencionado. Y lo que hay que atacar es el problema estructural, el problema de fondo. Y voy a poner algunos ejemplos para que no suene a un discurso de este tema. Cuando salió el tema del nepotismo, no sé si todos, creo que todos nos dimos cuenta de que el eslabón más débil de esa cadena llamada nepotismo fue el que fue atacado finalmente, que eran los funcionarios, los que fueron beneficiados de estos contratos antiéticos. Pero no se atacó al problema de fondo, que era el político gestionando cargos públicos. Nunca nos transparentaron la lista al respecto de finalmente cuáles eran los legisladores que en capacidad o en la capacidad de su cargo podían gestionar un cargo público. Como suele decir el refrán, sin corruptor no hay corrupción. Pero eso no se atacó. Esta es una primera muestra de que no se busca solucionar el problema estructuralmente. Luego hablamos de que vamos a eliminar el nepotismo de la Asamblea Nacional o erradicarlo, pero no hacemos caso a una disposición propia de la ley, y ahí me pongo un poquito de abogado, que dice que debe crearse una carrera legislativa. Y hace 4 años dieron el plazo de 180 días para aprobar el reglamento y el plan. Actualmente nadie ha aprobado eso.
Y ahí vamos buscando más a fondo cuál es el problema y nos damos cuenta que la Asamblea Nacional tiene más de 1000 contratos que básicamente son de libre nombramiento y remoción. 1000 contratos en un país que tiene una alta tasa de desempleo, en donde la política es vista como un emprendimiento, pues es eminentemente rentable el ver a la Asamblea Nacional como esto, ¿no? Como en lo que se ha convertido. Y para nada va a ser rentable el aprobar un reglamento de carrera legislativa. Entonces vamos viendo cómo hay temas que se pueden solucionar de fondo. Si la Asamblea Nacional quiere evitar que haya asambleístas faltones o atrasados, sancione la votación y no la sesión. ¿Qué es lo que pasa? Y para que la ciudadanía conozca de mejor manera, el legislador va y dice estoy aquí presente y con eso ya no se le descuenta nada. Pero ¿qué pasa con las 10, 15, 20 votaciones que se dan en el transcurso del día? No pasa nada porque finalmente él se fue a hacer otras actividades, sale como ausente en votación, pero eso no se sanciona. Entonces finalmente en las decisiones, en la toma de decisiones en la Asamblea Nacional, las curules o el sillón rojo está vacío. El sofá rojo está vacío. Entonces el problema es estructural, es de fondo y finalmente hay un falso espíritu de cuerpo. Afortunadamente no ocurre cuando se tratan casos de violación, pero cuando hay otros casos que son menos controversiales, sí hay un cuidado de los legisladores. Exacto. Entonces, a ver, la Asamblea Nacional en conclusión debe cambiar. En primer lugar, su diseño. Como ya lo he mencionado, hay cuestiones fundamentales que deben ser cambiadas. En segundo lugar, los partidos políticos que están en la Asamblea Nacional deben sufrir algún tipo de transformación, si no vamos a seguir viviendo lo mismo. Finalmente, esto se podría traducir en comportamiento político distinto. Y con esto concluye esta parte. Sucede que nosotros hicimos un ejercicio de fact-checking del discurso público parlamentario, es decir, de lo que dicen los legisladores, justo en la asamblea que fue disuelta, y descubrimos que más del 50% de las cosas que decían estaban basadas en datos falsos, imprecisos o incluso inverificables. Es decir, lo que nos dicen los legisladores y el sustento con el cual se construyen las leyes es básicamente algo que no sirve. Y lo demostramos con datos, porque hicimos contraste con datos públicos al respecto de lo que decían. Entonces, ves, Wendy, no es el asambleísta dibujante el problema, sino que es la puntita del iceberg de un problema que es mayor, que cada vez que pasa algo más grave va emergiendo. Pero que finalmente, como estamos en una época en donde la noticia caduca básicamente en segundos, donde nos vamos olvidando de esos problemas. Porque nos tenemos en la mente mientras no aparezca algo más escandaloso y ahí nos olvidamos. Así es. Sí, muchísimas gracias, Roger, un placer tenerte aquí, espero tenerte más ocasiones, poder conversar no solo de eso, sino de muchísimos otros temas para seguirnos acompañando. La asamblea es muy importante y no es ajeno de todos. Hay que buscar estrategias de que también los ciudadanos podamos hacer cierto control social, estar presentes, informarnos de lo que realmente sucede. Y recuerden, la política no solo se hace desde las urnas, sino también desde las calles, desde la comunidad y por supuesto desde el sofá rojo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Síguenos en redes sociales, suscríbete en nuestro canal. Y la política se hace también en sus comentarios. Yo soy Wendy Olmedo y este fue el Sofá Rojo desde los estudios de N Group. Y en el Sofá Rojo se sientan a decir la verdad, sus gestiones, lo que queda por cumplir. El Sofá Rojo con perspectiva está, un espacio para todos para hablar y escuchar. El Sofá Rojo, política con perspectiva.